Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast formativo de Día País Síntesis, Ideas y Política en sí. Soy José Miguel González, director de formación de Día País. Estoy a cargo de toda la parte del trabajo con jóvenes y me acompaña esta vez alguien de la casa, Magdalena Vergara, quien es directora de estudios y exdirectora ejecutiva también de Acción Educar. Lo digo especialmente por el tema que nos convoca hoy, que es Educación en Chile, mitos y realidades. ¿Cómo está, Magdalena? Muy bien, feliz de esta invitación. Qué bueno. Vamos a partir, más allá de los títulos, las ocupaciones, los cargos. Queremos conocer a Magdalena de verdad. Manena, como le dicen los más cercanos. Tengo algunas preguntas bien simples que tienen que contestar con, de verdad, lo primero que se tenga a la cabeza. ¿Gusto o placer culpable de música? Diría que es Bad Bunny, pero en realidad no es tan culpable. Es con orgullo. Artista favorito escuchado en Spotify en todo mi... Sí, no, es verdad, Bad Bunny tiene cosas muy buenas. Sí, lamentable. Un artista de todo muy loco. ¿Cómo armas el completo? ¿Cómo armo el completo? Primero hay que echarle tomate, porque si no se cae. Después va la salchicha, después la palta y después uno le echa mayonesa y ketchup, pero de forma bolita, así como zigzagueando. Tomate primero. Sí, porque si no se cae. Se me estoy atenta contra toda la estética del completo. ¿Cuándo has visto una publicidad que no parezca el tomate arriba? ¿Cuál es el problema del completo? Que tú lo tienes que comer y el tomate se chorrea completo, en cambio aquí está encapsulado en un Pero espacio. es una funcionalidad, seguro. no está, digamos, el orden. Se ve bonito, en caso que como el ketchup está arriba, también le da ese colorido necesario. No, me falta el tomate. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, dicen. Y finalmente, si tuvieras que escribir una autobiografía, ¿cuál sería el título? No es fácil, ¿eh? Los colorines sí tienen alma. Buenísimo, sí, pues yo tenía esa duda, no quería hacerte esa pregunta tan directa, pero hay un dicho popular. ¿A qué se debe esto de que los colores no tienen alma? Mira, por alguna razón, No sé si nos explicar, digamos. no sé, pero por alguna razón siempre han sido como objeto de curiosidad a lo largo de la historia, entre que, no sé, esclavos, brujos, perseguidos, así que algo hay. Tenemos acá El una diablo minoría personificado. históricamente excluida, básicamente. Exactamente. Qué tremendo. Bueno, ahora entremos en tema. Nos convoca hoy un tema súper contingente y relevante, siempre lo es, y ha sido una gran preocupación para el Día País y para el debate público en general, que es la educación en Chile, mitos y realidades. Dando un poquito de contexto, acaban de salir hace poco los resultados de la PAES, la prueba de admisión a la enseñanza superior. Y dentro de los primeros 100 colegios solamente hay 3 públicos. Entonces se suscitó un debate, una cifra bien llamativa y desoladora, y se generó un gran debate, pero bastante simplista quizás, como de cargar culpas de un sector al otro, quién había tenido la culpa de tal o cual reforma, obstaculizado tal o cual avance. Y la realidad es que aquí queremos conversar desde lo básico. Estamos viendo con seriedad y explicando lo más en simple posible para nuestros auditores. ¿Qué es la educación? Partamos quizás por ahí, mezclándolo con cómo ves la situación de la educación en Chile. ¿Qué cosas destacaría? ¿Qué cosas crees que hay que mejorar? Sí, bueno, lo de la PAES, lo primero es que no podemos sacar conclusiones y tomar un ranking como la gran verdad de la cual nosotros vamos a saber cuál es la problemática que hay detrás. Si uno lo piensa, hace mucho tiempo que venimos con estas brechas dentro de las escuelas, ya sean particulares subvencionadas, municipales o particulares pagadas, que son graves, cada vez han ido aumentando. Y también tenemos el efecto de la pandemia, ¿no es cierto? Que tuvimos más de 2 años en el fondo con escuelas cerradas, que afectó principalmente a la educación municipal debido a que no se abrieron las escuelas, a diferencia de los colegios particulares pagados, incluso la educación particular subvencionada. Y hay una serie de otras cuestiones que obviamente hay que entrar a considerar. Pero lo otro que también es importante, que tampoco podemos culpar a una prueba, en el fondo de esperar que una prueba no refleje las dificultades que hay en el sistema educativo. O sea, la PAES no va a solucionar por sí sola, y siendo un único instrumento, como todas las dificultades que hay que están asociadas mucho más a la educación popular, educación básica, incluso la educación media, y ese tránsito de la educación media a la educación superior. Entonces,
muchas veces se le exige demasiado y eso es muy complejo. Ahora, claramente los resultados que vemos muestran un problema, una crisis que existe que está por estas brechas que se responde por varias preguntas, que ahí está claro, cuáles son los factores incidentes quizás de los problemas que estamos viendo en la educación. Y ahí está la gran pregunta, ¿estamos en una crisis educativa o no? Claro. Yo creo que es una pregunta que es ambivalente. A rato uno piensa, y si uno mira la región de Latinoamérica, Chile está dentro de los primeros lugares de la educación en cuanto a la calidad. Sin embargo, sí llevamos un tiempo relevante estancado y actualmente estamos con el grave problema que sí es una crisis de la cual tenemos que hacernos cargo, y el rezago de los aprendizajes debido a la pandemia, debido al cierre de la escuela y todos los otros problemas asociados en cuanto a la salud mental de los estudiantes. ¿Qué cifras podríamos destacar, quizás para el contexto de los que no manejen tanto esto de la crisis pandémica de la educación, lo que tenemos más en el corto plazo a la vista? Había algunas cifras, creo que del analfabetismo, que se dispararon. Sí, o sea, hay varias cifras que se dispararon y se agudizaron. Ninguno era un problema que surge necesariamente con la pandemia, pero efectivamente se agudizan los problemas más graves que tienen que ver con la deserción, especialmente la deserción en los niveles más bajos, en el fondo en kinder, en pre-kinder, en el nivel parvulario, incluso hasta segundo básico. En el fondo uno ve que son las mayores cifras. Luego también, en parte también aumenta dentro de la educación media porque los estudiantes ya salieron a trabajar también relacionados a los problemas económicos. El tema del rezago de los aprendizajes, los estudiantes efectivamente no están en el fondo aprendiendo a leer y escribir. En tercero básico los niños no saben leer y escribir y eso es muy problemático porque eso tiene consecuencias para toda la vida. No es un problema que uno llega y dice, bueno, aquí lo solucionamos para mañana, sino que tiene consecuencias en cualquier otro aprendizaje que pueda tener ese niño. O sea, no estamos, si uno piensa como en el año calendario, ¿no es cierto? Es mínimo lo que se está logrando aprender respecto del currículum, un tercio de lo que se está logrando en el fondo aprender o percibir. Entonces, claramente hay cifras que son graves y que tienen que ver con los problemas asociados a lo que ocurre en la pandemia, principalmente el cierre de las escuelas y todo lo que ello significó. Y aquí no hay que dejar que ver lo lamentable que fue el debate durante esos momentos. Recordemos que hubo una comisión constitucional contra el ministro en su minuto que era por querer abrir los colegios. Hubieron más de 4 proyectos de ley que buscaban limitar la apertura. Entonces eso fue lamentable, vemos la actuación que tuvo el colegio de profesores, entonces no hubo una mirada real del problema que estábamos viviendo y poner el interés de los niños lo primero. Yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que tener siempre hacia adelante y las consecuencias que tienen lamentablemente esos actos o esas decisiones que muchas veces tienen que ver con ciertos intereses, a ratos con obstruccionistas, a ratos intereses propios del partido, en fin, claro. Hay que ponerlo sobre la palestra, me parece, sí. En ese sentido. No, corresponde decirlo, yo creo. Esto es como lo que hemos tenido en el último tiempo y quizás se agudizaron problemas, como tú dijiste, entonces retrocedamos un poco. ¿Qué le pasa a la educación en Chile? ¿Qué caminos ha seguido? Quizás específicamente la educación pública. ¿Qué cosas crees tú que hay que mantener y seguir persistiendo en ese esfuerzo? ¿Qué otras cosas tú crees que hay que corregir para enderezar el camino? Sí, mira, aquí cuando uno habla de educación en el fondo uno puede hablar de múltiples factores. Yo creo así como viendo quizás algunos análisis previos, pero nuestro sistema educativo ha estado en constante cambio. O sea, llevamos más de 10 años con reformas importantes dentro del sistema educativo y nos logran darle cierta estabilidad constantemente. De hecho, todos los años hay una gran cantidad de proyectos de ley desde el Congreso que quieren regular aún más. Recordemos algunas cuestiones como limitar, por ejemplo, que se puedan mandar tareas a la casa, poner notas y una serie de otras cosas que también van generando cada vez una mayor burocracia dentro de la escuela, que hoy día es un problema que es real. Asociamos eso también a los problemas que existen en definitiva respecto del déficit de profesores, por ejemplo, dentro de la escuela, también en la formación de los profesores y cómo eso incide también en tener profesores que sean de calidad, que sepan, que tengan entusiasmo por los estudiantes, por los niños, en el fondo, la capacidad de innovar. De conocimientos dentro de la escuela. O sea, hay múltiples factores que uno puede decir aquí, efectivamente, algo está pasando. Pero yo creo que a ratos las reformas que hemos hecho no han tenido como fondo la mejora real
de comprender finalmente qué es la escuela, mirando desde el aula, cómo un profesor puede mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza para los niños, poniendo que ese sea el centro, donde está esa mirada de que cómo nosotros vemos ese proceso donde el niño mejora, donde el niño aprende en definitiva, y teniendo presente que la finalidad del colegio es precisamente esa. La finalidad del colegio es que los niños puedan aprender, como lo primero. Y eso va a tener también otra serie de consecuencias, ¿no es cierto? Como la movilidad social, en fin, hay otros. Pero hoy día pareciera que le estamos exigiendo a las escuelas que den solución a todos los problemas que nosotros evidenciamos. Que combatan la desigualdad. La delincuencia, la seguridad, la violencia, claro, la desigualdad. Entonces, o sea, incluso problemas que corresponden principalmente a los padres, muchas veces se los traspasamos a la escuela. Entonces, creo yo que hoy día hace falta también una mirada de volver a decir, bueno, ¿cuál es el fin de la escuela? ¿Cómo nosotros podemos abordarla? ¿Qué implica ser una comunidad educativa en todos sus ámbitos? Un lugar que sea un espacio efectivamente protector, sano, saludable para ese entorno necesario que el niño necesita para aprender. Y en eso también la participación de las familias. Hoy día no hemos olvidado la relevancia que tienen las familias dentro de la educación de los niños en el fondo. Y esta separación que muchas veces las familias o los padres no se involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos, lo vimos en la pandemia de forma muy patente. Los padres muy en evidencia. Claro. Y ejemplos muy concretos y que pueden ser muy absurdos, pero sí son muy significativos o muestran muy claramente ese tema. Por ejemplo, el tema del uso de la mascarilla. Los padres en la casa, en ningún lado para que su hijo ocupara mascarilla, no, que el colegio le enseñe, que sean los profesores. Y que en el colegio se haga la mano, pero en la casa no. Y así una serie de cuestiones que eso se traduce. ¿Tú crees que hay como una disociación de los padres, de quien creemos además, mi país y muchos otros que tienen el deber y el derecho preferente de educar a sus hijos, que solo lo delegan y se apoyan en las comunidades educativas? Efectivamente. ¿Tú crees que hay una cierta disociación de ese rol que quedó en evidencia con la pandemia? Yo creo que sí, y eso por distintos motivos. O sea, muchas veces los padres no tienen las herramientas, no tienen esas habilidades parentales en el fondo para poder educar a su hijo de la mejor forma, para poder generarles esa autoestima muchas veces que es necesaria para el aprendizaje. Y eso se ve, en el colegio logran decirle ya, tú puedes salir adelante, te sacaste una buena nota, muy bien, que si llega a la casa y le dice qué vaya a hacer tú, o sea, como cuestiones desde ese tipo que son fundamentales, hasta también el tiempo que le dedican a su hijo. ¿Cuántos padres leen, por ejemplo, con su hijo en la noche o lo ayudan en las tareas y tienen esa capacidad también? Entonces, hay muchos factores que se van obviamente asociando, que tenemos que saber ver. El tiempo que le dedican a la escuela también. ¿Cuánto tiempo la escuela le dedica también como para formar esa comunidad educativa y que los padres participen? Vimos la dificultad, por ejemplo, que participen dentro de las reuniones, ¿no es cierto?, de apoderados, etc. Y luego de la pandemia muchos padres sí empezaron a participar porque tenían, claro, el mecanismo de que sea, por ejemplo, por Zoom. Entonces, hay cuestiones que tenemos que ver y que tienen que ver quizás con la carga laboral que tienen, con las posibilidades, o sea, las condiciones habitacionales, o sea, hay muchos factores que están asociados, pero no podemos seguir pensando en una mejora de la educación si no trabajamos al mismo tiempo de forma integral con las propias familias también. Sí, muy de acuerdo, me hace mucho sentido. Bueno, esto y otros ámbitos, uno más donde uno ve ausente la pregunta acerca del entorno familiar, y es tan importante. ¿Qué grandes reformas? Porque mencionaste que esto ha sido quizás que ha faltado como política de Estado, ¿no es cierto? Ha sido un poco un camino accidentado de gobierno a gobierno y con abundante cantidad de reformas. ¿Qué reformas crees tú que son destacables, que van en la dirección correcta, y qué reformas crees tú que han escogido ciertos paradigmas equivocados? Sí. Es una pregunta difícil porque, como te decía, han habido muchas reformas en los últimos años. Lo que alcancemos. Pero a mí me parece que reformas importantes y que fueron en un sentido positivo es, por ejemplo, la incorporación del sistema de aseguramiento de la calidad a nivel escolar. Aseguramiento de la calidad. Porque eso plantea que efectivamente poner la calidad en el centro de una mejora continua de las escuelas que permitiera también generar los apoyos necesarios. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que exista este instrumento que es el CIMSE, pero que haya un apoyo constante de manera que uno pueda identificar cuáles son aquellas escuelas que tienen mayores dificultades, que no están cumpliendo con los mínimos, tanto para el aprendizaje, que no son un lugar seguro para sus estudiantes, donde muchas veces el estudiante incluso está
perdiendo conocimiento, perdiendo aprendizaje. Entonces es muy grave cuando hay escuelas que finalmente no están cumpliendo. Entonces el poder salir en el apoyo adecuado y de forma preventiva. Y yo creo que a pesar de que se hizo la reforma, lamentablemente no hemos avanzado en implementarla de una manera correcta. Y en parte eso se debe también a la discusión que hay, al debate constante respecto del CIMSE, por ejemplo, las pruebas estandarizadas externas a la escuela. Y por supuesto no podemos pensar, y yo creo que ahí también hay que ver las mejoras necesarias para que sea útil, para que también las escuelas aprovechen ese instrumento y la información que entrega, pero hay que entender que son cuestiones distintas. La evaluación formativa que hace la escuela y que le permite ir entendiendo y adecuando al instante en el fondo su proceso de aprendizaje del profesor con el niño es muy distinta a una evaluación que puede hacer el Estado para saber en qué situación están todas las escuelas de Chile. Y esa es una información valiosísima que queramos rescatar en el fondo de lo que hacemos en el país. Obviamente no es la idea con esto estandarizar toda la educación, entender, sino que, bueno, hay cuestiones que son fundamentales que sí no las pueden ir. Y con ese conocimiento poder ir a salir a ayudar a esas escuelas de forma preventiva. Y esa parte preventiva es la que ha faltado. Hubo iniciativas como Escuelas Arriba, por ejemplo, que buscaba salir en ese apoyo, pero lamentablemente falta mucho que avanzar en ese sentido. Otra reforma que a mí me parece relevante, que creo que fue de alguna forma hacia algo positivo, es la carrera docente, que es el perfeccionamiento en el fondo de los profesores, en fin, que les permite tanto un apoyo constante dentro de su educación, ir avanzando en tramos también para ir mejorando sus remuneraciones y otros. Pero también ahí hay problemas importantes que tenemos que dar solución. De hecho, las cifras ahora de matrícula en pedagogía parece que han estado bajando muchísimo. O sea, en los últimos años la educación es lejos el área que más ha disminuido en cuanto a matrículas de estudiantes que quieren entrar a estudiar pedagogía. Es lo que más ha disminuido en los últimos años y eso es problemático y eso se nos viene un déficit a futuros respecto a los profesores, especialmente en ciertas especialidades a nivel parvulario, y eso es un drama que tenemos que saber adecuar. Ahora, la carrera docente en el fondo no buscaba resolver ese problema, sino que buscaba resolver otro problema que tenía que ver más allá con cómo tú vas generando ciertos incentivos para mejorar la labor de los profesores, mejorar las remuneraciones, pero se pensó sobre todo solo en ese sentido. Entonces, faltó... Eso era el labor docente más que el acceso a la pedagogía. Faltaron otros aportes y también mejorar esos incentivos, porque incluso la carrera docente tiene problemas importantes que a mí me parece que dependiendo de la evaluación docente hay que hacer reformas importantes en cómo se evalúan los profesores. Y yo creo que es bueno que se evalúen. Pero el colegio de profesores está en contra de ser evaluado, ¿no? Mira, aquí siempre fui una pregunta, como anécdota, una pregunta clarísima, que era como... Su respuesta siempre ha sido muy ambivalente en esto, porque no pueden decir no queremos ser evaluados, pero efectivamente ellos están en contra de esto. De hecho, este gobierno también tuvo la iniciativa de aplazar o suspender la evaluación docente hasta el año 2024, lo que a mí me parece que es preocupante la situación que estamos. En fin, hay varias dificultades. Si bien avanza en una línea que no puede decir esto es positivo, tiene limitaciones importantes. Quizá una de las mayores, y perdón aquí uno se entusiasma con estos temas. Bien, por eso yo estoy tratando de alcanzar a conversar todo lo que queremos. Uno de los grandes problemas que tuvo la carrera docente es que dejó de lado los directivos. Y no lo piensa tampoco de una manera integral, por ejemplo, que tenga que ver con cómo uno incentiva primero a los estudiantes desde la educación media para que quieran estudiar pedagogía, estudiando pedagogía, cómo también se les va apoyando en el estudio, en el fondo avanzando en eso, una vez que entran a la escuela, poder apoyarlos también cuando son novatos, noveles. O sea, aquí hoy en día hay ciertos apoyos, pero esos apoyos tienen que ser mucho más relevantes para que no terminen desertando. Y uno de los dramas de la educación también es, o sea, no solamente, y del déficit de profesores, es que no solamente no se quiere estudiar pedagogía, sino que terminan desertando gran parte antes del tercer año. Entonces, eso demuestra que hay un problema. Y ahí quizás podemos ir a otro rollo, que es el problema de que la comunidad educativa. Hoy día las escuelas no son lugares que se vean como atractivos, que sean profesionalizantes, que tienen que ver con el clima escolar, no solamente como la violencia que uno puede decir, o el bullying como a nivel estudiantil, sino el clima laboral también en el cual se está. Eso como limitaciones. Entre otras cosas, lo hemos conversado otras veces a raíz del trabajo que hacemos en formación con escolares. Uno visita muchos colegios y uno empieza a palpar ese tipo de situaciones, sobre todo conversándolo con profesores. Hay varias tensiones, ¿no es cierto? Está la tensión
del trato difícil que se ha generado entre apoderado y profesor, entre profesor y directivo, profesor y alumno. Quizás hay algo como de crisis de autoridad en todo esto. ¿Qué factores ves tú? No, de todas maneras, o sea, yo creo que aquí hay varias cuestiones que uno podría empezar a conversar, ¿no es cierto? Efectivamente, la comunidad educativa es muy importante y de hecho, si uno mira dentro de los factores más relevantes para la mejora de la calidad, para tener escuelas como efectivas también, es la generación de comunidad escolar. Y en eso es una labor fundamental del directivo, el lograr esa comunidad escolar. Pero ¿dónde están las problemáticas? Yo creo que aquí vale preguntarse, y son discusiones que no tenemos porque de alguna manera se asumen, esta como suerte como de democratización de todos los espacios, entre ellos la escuela, que a ratos pone en duda efectivamente lo que tú decías, este sentido de autoridad o el rol que cumple cada uno de ellos. La verticalidad natural que hay en una relación de aprendizaje. Efectivamente, a mí me tocó, por ejemplo, hacer un análisis, una lectura un poco para hacer recomendaciones respecto de las bases para la buena enseñanza. Y uno ahí miraba que había como ciertos términos, por ejemplo, de qué es el sentido crítico, que se proponía, bueno, los profesores tienen que tener este sentido crítico, o sea, para impulsar, perdón, en su estudiante el sentido crítico, pero no un sentido crítico del estudiante que sea capaz de procesar conforme a la información que tiene, conforme a ciertos conocimientos ya que se le otorgaron, sino el constante cuestionamiento en el fondo de lo que se le entrega. La rebeldía, digamos. Claro, entonces como si el profesor no tiene una autoridad dentro de la sala de clase, incluso respecto al conocimiento, bueno, ahí se producen ciertas problemáticas. También yo creo que acá hay un tema en la pérdida de los proyectos educativos, donde las familias, donde la escuela, todas avanzan con una mirada más o menos común de ciertas cosas y que apoyan también a la labor del directivo, a la labor de los profesores respecto de cómo hacer las cosas. Desde cuestiones tan puntuales como por ejemplo el uso del celular. Si no hay un acuerdo entre todos como de cuál es el uso del celular que se puede dar, etc., es muy difícil poder hacer una constante pugna en el fondo entre el niño que le sacan el celular porque está en la sala, el papá que alega, oye, ¿cómo le sacaste? Su privacidad, el profesor que está intentando, oye, si en la sala de clases si está con el celular no aprende. Entonces, pues desde ese tipo de cuestiones. Y sobre eso en cuanto también al proyecto educativo, yo creo que ahí el sistema de admisión escolar que se impulsó a través de la ley de inclusión, que en el fondo limita a la escuela y dejó fuera a las escuelas de cualquier tipo de injerencia respecto de quiénes son las familias que ingresan a su colegio, me parece que también afecta en ese sentido el proyecto educativo, porque finalmente son familias que muchas veces tienen posiciones o concepciones totalmente distintas de qué es lo que se espera de la escuela y cuáles son esas miradas quizás comunes que son necesarias cuando uno está educando. Sí, la educación es una relación personal también y eso a ratos también surgía, no es solamente un proceso sistemático en el fondo donde tú depositas al niño y la aprendes, no, es muy personal y se da en todos ámbitos, si el fin principal es que puedan aprender y una escuela lo primero que haría mal si ese niño no aprende a leer, a escribir o a comprender ciertos conceptos matemáticos, en fin. Bueno, también obviamente hay que comprender que la integralidad del niño en el sentido que hay muchos otros ámbitos, está definiendo su personalidad, su desarrollo, autoestima, su salud. Entonces, todas esas cosas obviamente cuando se piensa el proyecto educativo son relevantes, en la medida de que, porque también ese proyecto educativo es católico, o no, tiene que ver mucho con la forma de relacionarse, por ejemplo, cómo se comunica las evaluaciones. Y al fin y al cabo siento yo como aterrizar qué es calidad. Porque se dice, acá mismo hablamos en un minuto como hace falta centrar el debate y el aseguramiento de la calidad, pero yo creo que nunca en el debate público uno escucha realmente qué significa una educación de calidad o no hay mucho consenso por lo mismo al respecto. Sí, es muy complejo y acá yo creo que entra como la educación calidad, igual educación para todos. La educación finalmente, no podemos pensar una educación que sea realmente igual, ¿no es cierto? La educación es distinta desde el punto de vista que cada niño es distinto, que hay distintas miradas respecto a cómo tiene que ser. Y ya la propia diversidad de Chile, Chile es un país que de Arica a Punta Arenas muy distinto, entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Y en esto yo creo que la educación superior está más como comprendido o se ha discutido más lo que es la calidad educativa, porque la calidad no es un concepto unívoco, ¿no? La calidad no es que todo tenga que ser igual, sino que en el fondo cumpla con ciertas cosas y con los propósitos que se propone ese proyecto educativo. Y de ahí va a depender, ¿no es cierto? Entonces, esa diversidad propia es necesario impulsarla y yo creo que en los últimos años, lamentablemente, hemos tendido a homogeneizar la educación, uniformarla, tender a que todos hagan lo mismo.
Y eso obviamente afecta en varios sentidos, desde la innovación, desde la ganas del profesor de hacer cosas distintas, desde impulsar proyectos educativos. Ahí a la pasada respondiste lo que no había contestado, que las formas van en la dirección incorrecta, etc. Y para ir cerrando, Manena, ¿qué mensaje le dejarías? Bueno, acá puede haber muchos universitarios que nos están escuchando, también escolares que miran con ganas de entrar pronto a la enseñanza superior y aparte del contexto para que se entienda, acaban de salir los resultados de la selección para acceder a la educación superior. Entonces, ¿qué mensaje le daría a esas personas y qué expectativas tener? ¿Cómo aprovechar al máximo la universidad? Sí, yo creo que la universidad o los tiempos que uno está ahí son de los más importantes que uno tiene, son 4 o 5 años finalmente que estás ahí en ese espacio, y lo primero creo que es aprovechar como la instancia formativa que implica, uno está definiéndose quién es, qué quiere ser a futuro, dónde estar, entonces ir viendo, bueno, cuál es tu objetivo, cuál es tu trabajo, quizás aprovechar como para ir conociendo a gente en los distintos lugares de trabajo, eso también te va viendo los horizontes, que es muy importante. O sea, uno siempre dice, ya el abogado, un estudio de abogado. No, yo soy abogado, trabajo en un centro de estudio, trabajo de política pública aquí. Entonces, eso es clave. Pero lo otro también es un espacio donde uno va formando su grupo de amigos que van a seguir acompañándote para la vida, donde también hay otras formas también de participar, y ese como el lado B de la universidad me parece que es muy importante. Proyectos sociales, extracurriculares. Absolutamente, el poder, desde la conversación de pasillo con el profesor hasta los debates, charlas, la actividad política que se genera, también es importante porque ayuda también a insertarse, a que también los problemas sociales son parte de uno va entendiendo también de qué manera desde las distintas profesiones, desde lo que sea que uno esté estudiando, también se puede ir haciendo parte, también hay una mirada distinta que yo creo que es clave, así que más que aprovecharlo, o sea, la parte académica es muy relevante, pero también hay otros aspectos que creo que vale la pena ahí sacarle el jugo a la universidad. Bueno, con este gran mensaje, sacarle el jugo a esta experiencia, porque en verdad, muy de acuerdo que la universidad no es solo ir a clase, lo es primero que todo, pero definir tu lugar en el mundo, digamos, es quizás la mejor etapa para eso, porque después uno empieza a trabajar, digamos, ya se agarra la máquina, ¿no es cierto? Entonces, muy agradecido por tu presencia, Magdalena, a todo el equipo detrás del podcast que nos acompaña acá. Y bueno, a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos a seguirnos y estar atentos a la próxima edición de nuestro podcast formativo Síntesis, Ideas y Política en Simple. Muchas gracias.